Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu de Logos Astrológico y hoy vamos a tener un nuevo vídeo en el canal. Un vídeo que va a hablar acerca de las aflicciones de la luna, que es un tema pues muy interesante, que estoy seguro de que vais a poder sacar pues mucho provecho. Hay un vídeo antiguo que os recomiendo también que veáis en relación con las aflicciones de la luna que tengo con Patricia Kesselman. Lo podéis encontrar en el canal, en donde también tratamos esta cuestión. Lo que pasa es que hoy pues lo vamos a abordar de una forma muy sistemática, muy pormenorizada, para que podamos tenerlo claro. Tomamos como punto de referencia pues las indicaciones de Benerra en su texto, la introducción pues a los asuntos de la astrología, ¿no? Y es un texto traducido por Shlomo Ben Sela, Shlomo Sela, y es un texto accesible en la red por PDF, y yo os recomiendo de manera muy notable que os lo bajéis. Está en hebreo y en inglés, pero bueno, con las modernas herramientas de las que disfrutamos, pues por ejemplo, Notebook LM de Google y otras herramientas, pues traducirlo, comentarlo y profundizar en ello, pues resulta bastante accesible, a pesar de que tengáis pues las limitaciones del idioma, pues como podría darse el caso. Muy bien, pues nada, vamos a hablar acerca de las aflicciones de la luna y vamos a hablar en profundidad acerca de esta cuestión. Vamos a desglosar las 11 maneras de desgracia de la luna según Ben Ezra y lo vamos a explicar en lo que representa cada una, pues con bastante detalle. Con lo cual, pues bueno, preparaos, ¿no? Va a ser un vídeo en donde vamos a analizar bastante en profundidad esta cuestión. Muy bien, la primera condición desfavorable para la luna es cuando la luna se encuentra eclipsada. La luna eclipsada ocurre cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra en el momento de la oposición al Sol, lo que es, pues bueno, pues es un eclipse. En esta situación, la luz de la luna es bloqueada, lo que representa una pérdida de poder o de vitalidad. Los eclipses lunares se consideran momentos de crisis emocional o física, ya que la luna rige los afectos, los sentimientos y el cuerpo. Pero es más que eso. Es decir, cuando hablamos acerca de la luna, estamos hablando del devenir del individuo, del modo en que el individuo deviene en su cotidianidad, la manera en que nos relacionamos con el devenir de las cosas, y en todas las crisis existenciales son crisis lunares, ¿no? ¿Por qué es una desgracia? Pues porque durante un eclipse la luna pierde su luz, lo que simboliza una pérdida de su capacidad para nutrir, guiar y proteger. Representa, por lo tanto, pues una decaída en lo que estábamos comentando acerca de su dimensión fenomenológica, la característica que tiene la luna de representar existencialmente pues nuestros afectos, nuestros apegos y demás, y nuestros deseos. Esta aflicción afecta tanto a nivel personal como a nivel mundano. Cuando la luna, luego está la condición de estar bajo el rayo del sol. Cuando la luna está a menos de 12 grados del sol, ya sea acercándose o separándose, se considera que está bajo los rayos del sol, y esto debilita su influencia porque su luz queda oculta por el brillo solar. ¿Por qué es una desgracia? Pues porque la luna bajo el rayo del sol se encuentra en una posición de debilidad, ya que su capacidad para actuar pues está sofocada por la influencia dominante del sol. La tercera condición es la condición de oposición con el Sol. Estar a menos de 12 grados. Si la Luna está dentro de los 12 grados antes o después de la oposición con el Sol, está en una situación crítica. Y esto sucede pues en las proximidades de un eclipse lunar, donde la tensión entre la Luna y el Sol es máxima. ¿Por qué es una desgracia? Pues porque la oposición entre el Sol y la Luna representa una fase de conflicto y polarización, donde las energías del Sol y la Luna están completamente enfrentadas, creando inestabilidad y aflicciones emocionales. La cuarta condición es cuando está con planetas maléficos. La Luna sufre cuando está en conjunción o aspecto con planetas maléficos, Marte o Saturno. Estos planetas transmiten su energía destructiva, lo que aflige a la Luna
y que representa la emoción y el bienestar físico, y también el filtro a través del cual tamizamos la realidad. ¿Por qué es una desgracia? Pues porque los planetas maléficos traen energía de conflicto, de restricción, lo que debilita la influencia de la Luna en temas relacionados pues, con el devenir existencial, las emociones, la salud y la sensación de seguridad. Luego también tenemos una quinta condición de aflicción, que es la de la dodecatemoria, estar en la dodecatemoria de Saturno de Marte. El tema de la dodecatemoria es muy interesante. Voy un poco más adelante a explicar pues, algo más en profundidad lo relacionado pues, con esta dignidad muy injustamente postergada, que en la astrología helenística se consideraba una dignidad muy importante. La dodecatemoria, también denominada la duodécima parte o las duodécimas partes, que es, como estoy comentando, una división específica dentro de cada signo. Si la Luna está dentro de la dodecatemoria de Saturno de Marte, su influencia está condicionada por las energías restrictivas o agresivas de estos planetas. ¿Por qué es una desgracia? Pues porque la Luna se ve afectada de manera indirecta por la influencia maligna de Saturno a Marte, y ello debilita su capacidad para operar con suavidad y cuidado. Con la cabeza de la cola del dragón es la sexta condición. Cuando la Luna está en conjunción con los nodos lunares, que es lo que denomina Venezra la cabeza o la cola del dragón, y está a menos de 12 grados, se encuentra en una posición que es muy conflictiva. Estos puntos están asociados con los eclipses y simbolizan pues, momentos de transición, momentos de transformación. También están relacionados pues, con balances, podríamos llamarlo así, entre comillas y de manera coloquial, kármicos, ¿no? Entonces, la cercanía de la Luna a los nodos lo que puede indicar es la proximidad de un eclipse, y ello implica pues, un momento de crisis o cambio profundo. La séptima condición es cuando se encuentra al sur o descendente del norte de la eclíptica. Si la Luna está al sur de la eclíptica o en descenso hacia el sur, explicaremos un poco más en profundidad lo que implica esto de estar al norte o al sur de la eclíptica, un poco más adelante, se encuentra en la posición de debilidad. La eclíptica es el plano de la órbita de la Tierra. La eclíptica es el plano de la órbita de la Tierra, y cuando un planeta está por debajo de este plano, su influencia es más oculta. La eclíptica es el camino que describe el Sol aparentemente pues en el cielo, que es una línea recta que de alguna manera determina pues un gran círculo que tiene una inclinación aproximadamente de unos 23 grados, como supongo que sabréis. ¿Por qué es una desgracia? Estar por debajo de la eclíptica simboliza una pérdida de luz o de visibilidad. Es como si dijéramos que la Luna está más cerca del horizonte visual, porque se encuentra por debajo de la eclíptica. Y por lo tanto se encuentra por debajo, podríamos llamarlo así, de la norma, por debajo de lo normal. Por encima de la eclíptica, que es el paso del Sol que marca la pauta, se encontraría pues al norte. Luego también tenemos otro momento complicado para la Luna cuando está atravesando pues, lo que se denomina la vía combusta o el camino de la quema. El camino de la quema, que es como lo expresa Venezra, es una franja específica del zodíaco entre los 19 grados de Libra y los 3 grados de Escorpio. Esta región se considera aflictiva para los planetas, ya que simboliza un entorno donde su luz o influencia está debilitada. ¿Por qué es una desgracia? Pues cuando la Luna atraviesa esta región, su energía se ve comprometida, lo que puede generar problemas emocionales o de salud. La novena condición es cuando se encuentra al final del signo. Si la Luna está al final de un signo, se encuentra en una posición desafiante, ya que los últimos grados de los signos son a menudo ocupados por los términos de los maléficos. Los términos de los planetas maléficos tienden a traer restricciones y dificultades, por lo tanto eso afecta negativamente la influencia de la Luna. La décima se corresponde con la desaceleración. La Luna está afligida cuando se desacelera, es decir, cuando su velocidad es menor que su movimiento medio. Esto suele indicar que la Luna está próxima a un cambio de fase, lo que debilita su poder. ¿Por qué es una desgracia? La lentitud de la Luna puede simbolizar retrasos o falta de impulso en temas existenciales relacionados con nuestra vida cotidiana y vinculados a lo que representa la Luna en la carta natal. En realidad, cuando se desacelera la Luna es cuando se encuentra en su apogeo, es decir, cuando se encuentra en lo que
los modernos llaman pues Lilith, ¿no? Y sin embargo se acelera pues en su fase que los modernos llaman Priapom. Son dos puntos son dos puntos que se encuentran en oposición dentro de la carta. Luego tenemos otra condición de aflicción, que es cuando la luna se encuentra en noveno lugar, es decir, en la novena casa. El noveno lugar es opuesto al lugar de la alegría de la luna, que es la casa tercera, y la casa novena se relaciona con los asuntos abstractos, viajes largos, filosofía, y representa pues aquello que nosotros deducimos o que desafía nuestras creencias cotidianas, ¿no? Es decir, lo que desafía nuestros programas mentales, que, como podemos ver, como hemos explicado, en la reducción fenomenológica de lo que supone la luna, de acuerdo, pues está desafiando lo que son pues aquello que rige la luna en su sentido más cumplido, que son nuestras creencias, ¿no? Y el marco a través del cual decodificamos la realidad, nuestra, entre comillas, Matrix, ¿no? Os recomiendo que veáis el vídeo acerca de la Jorá, que publicamos hace muy poco, en donde hablamos pues, de esas características fenomenológicas que están relacionadas pues, con la matriz y por lo tanto que están relacionadas con lo que significa la luna genérica, ¿no? Al estar en el noveno lugar, la luna está en un entorno que resulta desafiante para las creencias, que resulta por lo tanto que pone a prueba las creencias. Y allí se ve pues alejada de sus funciones naturales pues de dar cuidado y protección, se ve alejada de los ámbitos en los que los automatismos pues son una ventaja energética. Estas 11 condiciones describen las diversas maneras en que la luna puede verse afligida o debilitada en una carta natal, afectando su capacidad para nutrir, proteger y guiar, y también para facilitar lo que representa pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Que son pues esas creencias, esos automatismos que nos permiten manejarnos pues centrándonos pues en cuestiones pues puntuales y por lo tanto que nos da pues la seguridad de estar guiados de manera conveniente por la providencia, ¿no? Entonces, la mayoría de estas aflicciones se relacionan con su proximidad al Sol, a los nodos, a los maléficos o a posiciones desfavorables en el zodiaco, que son condiciones, por lo tanto, que simbolizan momentos de crisis emocional o de crisis física. Muy bien, estas son sucintamente pues esas 11 condiciones de desgracia para la luna. Y si en realidad queréis pues una explicación simplemente numerándolas y sencilla, pues podéis dejar aquí el vídeo sin ningún inconveniente. Sin embargo, si queréis que entremos en profundidad, pues vamos a ir ahora desglosando cada una de las condiciones parte por parte. Y las vamos a explicar pues en profundidad, para que entendamos pues en qué consisten esas desgracias y cómo se traducen cuando nosotros pues estamos observando a la luna pues en una carta cualquiera, ¿no? Muy bien, hablaremos primero de la condición primera. Acordaos, la primera condición de desgracia de la luna es que la luna se encuentre eclipsada. Cuando Ben Ezra menciona que la luna está en desgracia al encontrarse eclipsada, se refiere a un momento astrológico de gran importancia que ocurre durante un eclipse lunar. En la astrología tradicional, los eclipses son momentos de crisis y de transformación, donde las energías de los cuerpos celestes involucradas son interrumpidas, lo que lleva a una manifestación simbólica de pérdida de luz, claridad o de vitalidad. Vamos, por lo tanto, a hablar de la influencia de esta condición en detalle. ¿Qué es un eclipse lunar? Un eclipse lunar ocurre cuando la luna se encuentra en su fase llena y pasa por la sombra de la Tierra, entrando en el cono de sombra que proyecta la Tierra sobre el espacio, a través del espacio. Durante un eclipse lunar, la luna está en oposición al Sol en la eclíptica, lo que significa que el Sol, la Tierra y la luna están alineados perfectamente. Este evento bloquea la luz del Sol, que normalmente ilumina la luna, y la luna, que es el luminar nocturno, se ve oscurecida temporalmente. En un eclipse total, la luna desaparece casi por completo de la vista, adquiriendo un tono rojizo o marrón debido a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. En un eclipse parcial, solo una parte de la luna queda cubierta por la sombra de la Tierra.
El impacto simbólico del eclipse lunar en astrología, en términos astrológicos, desde una perspectiva astrológica, los eclipses lunares son vistos como momentos de disrupción emocional y de cambio. La luna, que gobierna las emociones, el hogar, los cuidados y la seguridad emocional, y que también representa, como estábamos diciendo, pues nuestros automatismos, los procesos de la inteligencia, podríamos llamarlo así, intuitiva y cotidiana, y por lo tanto, pues también pues, el modo en que gestionamos habitualmente pues, nuestras instancias de trabajo, ¿no? Ve su luz interrumpida, la luna, lo que simboliza una pérdida de claridad emocional y de estabilidad. Sobreviene la inseguridad. Dejamos de confiar en las cosas que son habituales en nuestra vida. Estos eventos suelen marcar transiciones importantes como la finalización de ciclos o la revelación de aspectos ocultos de nuestra vida. En este contexto, la luna eclipsada simboliza una situación en la que el flujo natural de la energía lunar se ve obstruido. Al ser un luminar que rige los ritmos emocionales, los eclipses lunares se asocian con tensiones internas, momentos de incertidumbre y a menudo con eventos que están fuera de nuestro control, debido precisamente a que lo que amenaza al eclipse en nosotros pues es precisamente esa sensación de seguridad, los filtros que nos permiten decodificar la realidad sin necesidad de pararnos a pensar conscientemente pues qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En términos de la vida personal, los eclipses lunares pueden traer a la superficie emociones no resueltas, conflictos relacionados pues, con la convivencia, conflictos relacionados con nuestra cotidianidad, con la familia, o crisis en áreas relacionadas con la seguridad emocional. Si en una carta natal o en un tránsito la luna está en un momento de eclipse, esto puede indicar un periodo en el que las áreas regidas por la luna se ven afligidas o perturbadas. Hay que tener en cuenta que la luna gobierna aspectos como las emociones. Un eclipse puede señalar un momento de confusión emocional o un cambio importante en la vida afectiva, también en relación pues, con las cosas que de alguna manera pueblan nuestra cotidianidad, nos irrumpe la inseguridad. El hogar y la familia pueden indicar un tiempo de inestabilidad o transformación en las relaciones familiares o problemas que en la vida doméstica. Y también puede afectar a la salud física, porque lo primero que trastornan pues, las enfermedades es precisamente, lo primero que distorsionan es nuestra relación con nuestro entorno, la relación directa con nuestro entorno. Porque hay que tener en cuenta, por lo tanto, que la luna al ser pues, el doble energético o representar el doble energético de nuestro cuerpo, el campo corpóreo que nos rodea, por lo tanto esa aura que está detrás de nuestra interacción con las cosas con las que nos relacionamos, pues está muy vinculada a la salud del cuerpo. Lo primero que nota precisamente nuestro devenir cotidiano en relación con una perturbación corpórea es precisamente una distorsión en ese campo energético, ¿no? Que dificulta y establece pues, malestar, ¿no? Por lo tanto, está relacionado también con momentos de fatiga o de desequilibrio físico. Durante un eclipse lunar, la influencia de la luna es oscurecida, lo que puede señalar momentos de ruptura o de finalización. Esto puede ser positivo en ciertos contextos, ya que los eclipses también pueden simbolizar el fin de situaciones que ya no nos benefician, ¿no? Con lo cual muchas veces los eclipses también son un preludio de instancias en las que percibimos, por ejemplo, pues grandes revelaciones, y descubrimos pues grandes errores, lo que en términos modernos o en términos millennial podríamos llamar revelaciones que nos vuelan la cabeza, ¿no? Que nos vuelan la cabeza. Pero suelen venir siempre esos momentos acompañados de momentos de crisis o desafío, como bien conoceréis si habéis vivido alguno de esos famosos momentos eureka, ¿no? Los eclipses siguen un ciclo llamado ciclo de Saros, que se repite cada 18 años aproximadamente. También hay que tenerlo en cuenta. Los eclipses que ocurren en puntos específicos de la carta natal o en tránsito pueden señalar la finalización de un ciclo que comenzó 18 años antes, lo que le da a los eclipses pues, un significado cíclico y retributivo en la astrología. Retributivo, si lo preferís con una palabra pues, más New Age, pues podríamos llamarlo kármico. Es decir, karma en sánscrito significa acción.
Con lo cual vemos que una acción pues culmina en su retroceso cíclico pues a través de a través de recurrencias, y pues la recurrencia fundamental en relación con nuestro devenir cotidiano es el ciclo del eclipse lunar, que es un ciclo, como estábamos diciendo, de 18 años. Estos eventos pueden estar asociados con lecciones que deben aprenderse, crisis que deben enfrentarse o eventos que han estado en proceso durante muchos años. En resumen, la luna eclipsada es una de las principales maneras en que la luna puede estar en desgracia en una carta natal o en un tránsito. El eclipse lunar simboliza un momento de bloqueo en lo cotidiano, de bloqueo emocional, de pérdida de luz o de claridad y un tiempo de crisis o transformación profunda. Estos momentos, aunque son difíciles, también pueden marcar la finalización de ciclos importantes y la oportunidad de cerrar capítulos que han estado en proceso durante muchos años, durante mucho tiempo. La desgracia de la luna eclipsada está relacionada con su pérdida de influencia y su incapacidad temporal para iluminar y guiar las áreas que rigen la carta, lo que la convierte en un momento crítico y lleno de implicaciones personales y emocionales. Muy bien, ahora vamos a hablar de la segunda condición de la desgracia de la luna, que es estar bajo el rayo del sol. Cuando Ben Ezra menciona que la luna está en desgracia al encontrarse bajo el rayo del sol, se refiere a la situación en que la luna se encuentra a menos de 12 grados del sol en la carta natal o en un tránsito, ya sea acercándose en aplicación o separándose en separación de él. Esta condición se considera desfavorable porque la luz de la luna, al estar muy cerca del brillo solar, queda eclipsada o atenuada por la influencia dominante del sol, lo que debilita su capacidad para operar de manera efectiva. En la astrología tradicional, cuando un planeta está a menos de 12 grados del Sol, entre 15 y 17, se considera que está bajo los rayos del Sol. Y esto significa que el planeta pierde su capacidad para manifestar plenamente su naturaleza debido a la intensa luz del Sol que de alguna manera lo oculta o lo eclipsa parcialmente. Este fenómeno es más común con los planetas rápidos como Mercurio y Venus y en este caso la Luna, y eso es más que nada debido a que sus ciclos son ciclos más cortos y por lo tanto se dan pues más etapas en las cuales se encuentran bajo los rayos del Sol que en el caso de los planetas superiores, que son ciclos pues mucho más largos. Y en el caso, por ejemplo, de Mercurio vemos pues que en la mayor parte del tiempo se encuentra pues a menos de 15 grados, por lo tanto se encuentra pues oculto y no se ve muy a menudo cuando lo observamos en el cielo, tanto el cielo diurno como en el cielo del atardecer o el cielo nocturno, ¿no? Bueno, pero entrando a los temas de la luna. La luna puede estar en aplicación, acercándose al sol, o en separación, alejándose del sol. En cualquiera de los dos casos, mientras esté dentro de los 12 grados de distancia, su energía sigue siendo vulnerable a la influencia del Sol, lo que afecta a su capacidad para manifestarse plenamente. La Luna, como el luminar nocturno, rige aspectos, como estábamos comentando, relacionados con nuestra gestión de lo cotidiano, y por lo tanto como las emociones, el hogar, la nutrición y el cuidado personal. Cuando está bajo el rayo del Sol, su luz y su influencia se ven debilitadas por la presencia dominante del Sol, que puede tener efectos adversos en las áreas que rige la Luna. También hay que tener en cuenta que se da una pérdida de luz. Cuando la Luna está demasiado cerca del Sol, su luz se ve oculta por la luz del Sol. Entonces, al igual que en el caso de los eclipses, cuando la Luna pierde su luz, su capacidad para influir en nuestra vida cotidiana pues se debilita, lo que puede generar confusión, incertidumbre, falta de claridad en las relaciones. Es un momento en el que nos sentimos desorientados o desasistidos porque nos falla el libreto, por decirlo de alguna manera, el guión. La luna simboliza también nuestras emociones y nuestros afectos y nuestros sentimientos y la forma en que manejamos el mundo interno. Es al estar bajo el rayo del sol, la influencia solar, que está más relacionada pues con principios esenciales vinculados a resplandecer y relacionadas también con el self, ¿de acuerdo? La voluntad y la acción consciente, interfiere con el flujo emocional natural de la luna, lo que puede generar tensiones internas y dificultades para encontrar estabilidad emocional. Esto puede parecer paradójico, porque podríais pensar que esa irrupción de la conciencia en el ámbito regido por lo inconsciente
sería como para sacar a la luz pues todos los elementos que se encuentran en sombra, pero es más como el dilema del cien pies, ¿no? Cuando la hormiga le pregunta al cien pies cómo lo hace para organizar todos sus pies y caminar tan deprisa y de manera tan graciosa como lo hacen los cien pies, ¿no? Y se para el cien pies a pensar cómo pone un pie delante del otro y entonces pues ya deja de ser tan eficaz y tropieza y cae, ¿no? Es decir, hay cosas que tienen que ser regidas pues a través de nuestros automatismos, ¿no? Entonces, es como que la luz del sol representa, ocultando las capacidades del individuo para poder ejecutar pues esas rutinas, pues debilita las rutinas porque no las tenemos que plantear y las puede deconstruir por completo, ¿no? Imaginaos un pianista que está tocando a gran velocidad con su virtuosismo natural. Ese virtuosismo, o trabajado, de acuerdo, ese virtuosismo básicamente es un virtuosismo lunar, porque no hay un proceso de deliberación acerca de dónde va cada dedo en cada momento. Entonces es un proceso inteligente, obviamente. Hay una inteligencia que es la inteligencia que guía pues esos movimientos automáticos. Son movimientos automáticos ejecutados de tal forma que la mente puede desconectarse de lo que está haciendo, verlo como en condición de espectadora y por lo tanto puede modificarlo también. Puede instrumentalizar pues, la ejecución inconsciente de lo que está ocurriendo. Entonces es como si dijéramos que el sol, que es la luz consciente, irrumpe en el ámbito de lo consciente, del inconsciente, y perturba esa capacidad, ese automatismo, ¿no? Por ejemplo, que nos permite ir conduciendo sin necesidad de pensar en cada momento qué pedal o qué palanca es la que debemos manejar, ¿no? Claro, nadie diría, por ejemplo, que un gran conductor de bólidos de Fórmula 1 es una persona inconsciente. Es más consciente de su manejo porque está liberada su conciencia de tener que preocuparse de los automatismos, porque esos automatismos han alcanzado un grado de refinamiento que lo convierten pues, en un deportista de élite, ¿no? Y lo mismo pasa en otros deportes. Cuando el sol está afligiendo a la luna, es eso lo que se resiente. Se resienten precisamente esas capacidades. Esto tiene implicaciones prácticas en la carta natal o en las cartas de tránsito. Cuando la luna está bajo los rayos del sol en una carta natal o en tránsito, las áreas regidas por la luna pueden sufrir un debilitamiento importante y esto puede manifestarse de varias formas. Incertidumbre emocional, la capacidad para conectarse con las emociones o manejar situaciones familiares, pues puede verse afectada. Problemas de salud, por ejemplo. La luna también está conectada con el cuerpo, especialmente con el sistema digestivo y los líquidos del cuerpo. Esta condición puede señalar problemas de salud relacionados con estos aspectos. También puede implicar pues, desafíos en el hogar, en nuestra convivencia, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque la luna también implica nuestra casa, nuestra familia, por lo que el debilitamiento bajo el rayo del sol puede señalar problemas domésticos o dificultades para encontrar armonía en el hogar, que casi siempre tiene que ver con la forma en que nosotros gestionamos pues, nuestras rutinas. Es importante señalar que estar bajo el rayo del sol no es lo mismo que estar combustionado, no es lo mismo que estar en combustión. La combustión ocurre cuando un planeta está a menos de 8 grados del Sol, lo que representa un debilitamiento mucho más severo. En el caso de estar bajo los rayos del Sol, que es menos de 15 grados, el debilitamiento sigue siendo significativo, pero es menos intenso que en la combustión. La Luna no puede experimentar la combustión de la misma forma que los otros planetas, debido a que es un luminar y por lo tanto pues, rige el modo en que de alguna manera se espejean, se reflexionan las condiciones del ser y por lo tanto no puede estar anulado. Mientras el ser humano está vivo, su cuerpo energético, pues mal que bien, funciona necesariamente. Estar vivo significa estar conectado a la luna. Entonces, el sol representa la identidad consciente, como estábamos comentando, representa la voluntad y el poder personal, mientras que la luna representa el mundo afectivo, el mundo de lo cotidiano, nuestro devenir consuetudinario, y representa también las funciones del inconsciente y del subconsciente. Inconsciente y subconsciente no es lo mismo, pero quizás no tengamos tiempo en el vídeo de hoy para explicarlo en profundidad.
Espero explicarlo en algún vídeo si dedicamos algún vídeo específicamente pues a los significados de la luna, ¿no? Cuando la luna está bajo los rayos del sol, la influencia del sol puede ser tan fuerte que ahogue la capacidad de la luna para expresar sus cualidades de manera autónoma. Y esto puede generar un conflicto interno entre lo que la persona desea consciente y lo que siente emocionalmente, creando un estado de desarmonía interna, ¿no? Es un choque entre nuestra dimensión deliberada y aquello que nosotros hacemos sin deliberación aparente, ¿no? Cuando la luna está bajo el rayo del sol, su luz se ve disminuida y su influencia emocional y nutritiva se debilita. Esta es una de las principales condiciones de aflicción de la luna, ya que su proximidad con el sol eclipsa su poder para guiar y proteger las áreas que rige. En términos prácticos, esto puede manifestarse como confusión, incertidumbre, dificultades para conectar con los sentimientos y las necesidades emocionales más profundas. Cuando la luna está bajo el sol, se puede interpretar en algunos casos que la luna se interpone entre la Tierra y el sol, lo cual sucede también durante un eclipse solar. Sin embargo, esta interpretación específica de interposición es aplicable solamente a ciertas fases, como la conjunción exacta, que ocurre durante el eclipse solar. Entonces, vamos a detallar cómo esto puede afectar la condición de aflicción de la luna. La luna en conjunción cercana al sol es lo que llamaríamos una interposición. La conjunción exacta entre el sol y la luna ocurre durante un eclipse solar, cuando la luna se encuentra entre la Tierra y el sol, bloqueando parcialmente o completamente la luz del sol. Entonces, este evento marca un momento de oscuridad temporal donde la luna cubre la luz solar. Entonces, en este caso, la luna no solamente está bajo los rayos del sol, sino que su proximidad extrema al sol la coloca en una posición de interposición, bloqueando la luz solar que normalmente llega a la Tierra. En este caso, la luna está totalmente sujeta a la influencia del sol, y se podría decir que su poder no solo está eclipsado, sino que su cercanía al sol implica una pérdida completa de autonomía. En astrología, esto se puede traducir como un momento de crisis personal, donde las emociones y la voluntad consciente entran en un conflicto o se ven perturbadas. Si bien la condición normal de la luna bajo los rayos del sol ocurre cuando está a menos de 12 grados y sin un eclipse, en un eclipse solar, la interposición se vuelve una desgracia todavía más intensa. Durante este evento, la luna interrumpe completamente la luz del sol, generando una crisis tanto en la voluntad consciente como en las emociones y las energías del cuerpo. Es el concepto de que la luna se interpone entre la Tierra y el sol, es específico de los eclipses solares y refuerza la idea de que cuando la luna está bajo el rayo del sol, su energía está debilitada o comprometida. Durante un eclipse solar, la interposición genera un momento crítico en el que la influencia solar y lunar están en conflicto directo, intensificando la aflicción de la luna y su incapacidad para actuar de manera autónoma. Bueno, y os podéis plantear, ¿y cómo afecta esto al planeta que rige el signo donde esta interposición se produce? Es decir, el planeta que recibe esa conjunción en la casa que rige, ¿cómo se ve afectado? Deberíamos, en ese caso, también tomar en cuenta parte del planeta que rige el signo, el planeta que cuando se produce la conjunción rige el término en donde esa conjunción se da, ¿no? Dentro del mismo signo. Entonces, lo vamos a explicar. Cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol durante una conjunción en un signo, como en el caso de un eclipse solar, la energía de esa conjunción afecta no solamente a los dos luminarios involucrados, sino también al planeta regente del signo en el que se produce la conjunción, y también es interesada esa conjunción por las condiciones del regente del término dentro de ese signo. El planeta que rige el signo donde ocurre la conjunción entre el Sol y la Luna recibe la conjunción. El concepto de recepción es un concepto que espero explicaros muy pronto, es un concepto complejo, pero es como si dijéramos que los planetas se encuentran en un signo, pues se ven obligados a trabajar en favor del planeta pues que tiene autoridad en ese lugar. Es decir, se ven obligados, su acción es una acción que se centra pues, en los intereses del planeta, que es el dueño del lugar en donde está. Si se produce un eclipse, ese eclipse, por lo tanto, induce fuertes cambios y transformaciones pues, en el área representada
por el signo en donde se dé esa situación, ¿no? Muy bien. Eso se ve de manera mucho más clara cuando estamos utilizando signos enteros, que yo es lo que os recomiendo que utilicéis para vuestros análisis. Ello implica que ese planeta, el regente del signo, debe manejar o mediar entre las energías combinadas del Sol y la Luna. Entonces, durante una conjunción normal, el regente del signo está en una posición de autoridad sobre el evento, porque está ocurriendo en su signo, actuando como el supervisor de la manifestación de la conjunción. En un eclipse solar, donde la Luna eclipse el Sol, el planeta regente del signo está en una situación bastante complicada. Si el planeta regente es un benéfico, como Júpiter o Venus, intentará mitigar los efectos adversos de la interrupción solar, pero aún así su influencia puede verse muy afectada por el evento de gran carga emocional y energética que se va a producir. Entonces, la naturaleza expansiva o armónica del benéfico puede quedar debilitada al tener que manejar las tensiones generadas por la interposición lunar. Si el planeta regente es un maléfico, como Saturno o Marte, puede intensificar las dificultades, ya que su influencia de restricción o conflicto puede verse amplificada al verse involucrado en un evento que ya de por sí tiene connotaciones de crisis y de cambio. Por ejemplo, si la conjunción Sol-Luna ocurre en Capricornio, donde el regente es Saturno, Saturno recibe esta conjunción y se convierte en el planeta que gestiona la interacción entre la Luna, representante de lo cotidiano y de lo inconsciente, con el Sol, representante de lo consciente, de la vitalidad y de la identidad del individuo. Si es un eclipse, Saturno se ve obligado a gestionar el eclipse solar, lo que puede manifestarse como una intensificación de las cualidades saturninas, restricciones, dificultades emocionales o enfriamiento en las relaciones interpersonales, ¿no? Dentro de un signo, los términos representan subdivisiones que están regidas por diferentes planetas, lo que añade un matiz adicional a la interpretación. Yo siempre digo que el término nos indica hacia qué está comisionado un planeta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un planeta se encuentra en Aries, pues está a las órdenes de Marte, ¿no? A las órdenes de la acción marcial. Y en esas condiciones, pues está comisionado. Comisionado significa que está respaldado por el regente del término en donde está. Por ejemplo, si está en términos de Júpiter, pues comisionado hacia los temas que rige Júpiter pues en la carta. Está trabajando para Marte, pero está comisionado por lo que representa Júpiter. La noción de comisión. Es una noción pues que está muy mal comprendida en términos generales. En la astrología moderna prácticamente es una dignidad olvidada, solamente se considera habitualmente pues en la técnica del divisorio de participante entre algunos neotradicionalistas. Pero la astrología tradicional era de capital importancia, ¿no? De la misma manera que cuando alguien está trabajando para ti es muy importante saber pues quién le paga, ¿no? Es decir, quién le paga o quién le asiste. El que es el comisionante, ¿no? O el comisionista del planeta. Dentro de un signo, los términos representan subdivisiones que están regidas por diferentes planetas. Y eso añade un matiz adicional de interpretación a partir de lo que estamos diciendo. Si la conjunción entre el Sol y la Luna ocurre en un término regido por otro planeta, distinto al regente del signo, este planeta también tiene influencia sobre cómo se manifiesta la conjunción. La conjunción en el término de un benéfico, sin embargo, implica que el comisionador, el comisionista o el comisionante, es un benéfico. Si la conjunción Sol-Luna, incluso durante un eclipse, ocurre en el término de Júpiter o Venus, aunque el regente del signo sea maléfico como Marte o Saturno, la influencia del término puede suavizar algunos de los efectos negativos, ¿no? Aportando cierta mitigación o amortiguación al conflicto entre las energías del Sol y la Luna. Cuando se produce la conjunción en el término de un maléfico, esa conjunción ocurre, por ejemplo, en el término de Marte o de Saturno, y además en un signo regido por uno de estos planetas, los efectos de la conjunción y del eclipse, si aplica, pueden ser más severos. Marte puede agregar un elemento de agresividad, conflicto o violencia, mientras que Saturno puede intensificar las restricciones, el enfriamiento y la tensión. Supongamos que la conjunción Sol-Luna ocurre en Escorpio, regido por Marte, pero dentro del término de Venus. Aquí, aunque Marte es el regente del signo y tiene control sobre la conjunción, el término de Venus introduce una influencia más benéfica, lo que puede ayudar a amortiguar algunos de los efectos más difíciles del eclipse. Y en este caso podría haber tensiones iniciales debido a Marte,
pero el término de Venus puede aportar un eventual equilibrio o resolución pacífica. Esto tiene fuertes implicaciones prácticas, obviamente. El planeta que rige el signo donde ocurre la conjunción y posible eclipse actúa como el gestor del evento. Su capacidad para mitigar e intensificar los efectos de la conjunción depende de su propia naturaleza y dignidad. También de aquello que representa, ¿vale? El planeta que rige el término introduce una capa adicional de interpretación, el factor retributivo al planeta que se encuentra en el lugar del término, y en este caso el factor retributivo del eclipse o de la conjunción Sol y Luna, ¿no? Si el término pertenece a un benéfico, puede suavizar las tensiones, y si pertenece a un maléfico, puede intensificar las dificultades. Cuando la Luna se interpone, por lo tanto, entre la Tierra y el Sol durante un eclipse o una conjunción, el planeta que rige el signo en el que ocurre esta conjunción juega un papel crucial, ya que debe gestionar el evento. Si la conjunción cae en un término regido por otro planeta, este planeta también influye en la naturaleza del evento. Y la combinación de estas influencias puede determinar si la energía del eclipse o de la conjunción se manifiesta de manera más armónica o más desafiante, dependiendo de los regentes involucrados y su estado en la carta. Muy bien, ahora vamos a hablar de la condición número 3. La tercera condición de desgracia de la Luna, que es la oposición con el Sol, menos de 12 grados antes o después de la oposición, es una condición que Ben Ezra señala que ocurre cuando la Luna se encuentra en desgracia o cuando está en oposición exacta con el Sol dentro de un grado, dentro de un rango de unos 12 grados antes o después de dicha oposición. Entonces, esto ocurre cuando la Luna está en su fase llena, pero con la tensión añadida de estar cercana a la oposición exacta al Sol. Entonces, en su significado general, la oposición entre la Luna y el Sol es un aspecto de 180 grados que ocurre en la Luna llena. Entonces, en esta fase, los dos luminares están en signos opuestos en el zodiaco, lo que crea un conflicto de energías. Mientras el Sol representa la conciencia, la voluntad y la vitalidad, la Luna simboliza el mundo emocional, las rutinas, lo cotidiano, subconsciente y los factores reactivos. Entonces, el conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, en la oposición entre el Sol y la Luna, suele traer a la superficie tensiones entre lo que deseamos de forma consciente y lo que sentimos a nivel emocional. Es como que no hay manera de tirar del cuerpo porque de alguna forma algo en nuestro inconsciente está continuamente saboteando las acciones que pretendemos llevar a término, ¿no? Entonces se produce una lucha entre la sabiduría ancestral del cuerpo y nuestra visión desgajada del cuerpo. Se produce una disgregación, una disociación, ¿no? Esto puede generar conflictos internos en las áreas de la vida representadas por los signos y las casas donde están situados el Sol y la Luna. Ben Ezra enfatiza que cuando la Luna se encuentra dentro de un rango de 12 grados de la oposición con el Sol, ya sea antes o después del punto exacto, la Luna sufre una desgracia todavía mayor. Este rango abarca tanto los momentos previos como los posteriores a la fase exacta de la oposición, lo que indica que las tensiones entre la Luna y el Sol no solo están presentes en la oposición exacta, sino que se extienden antes y después del evento. En los 12 grados antes de la oposición, la Luna está en crecimiento, acercándose a su punto máximo de iluminación. Y este periodo es un tiempo de acumulación de energía, donde las tensiones están aumentando y pueden sentirse con mayor intensidad. La Luna está en su fase más brillante y visible, y esto también implica que está en su momento de mayor vulnerabilidad emocional. Es como está más cargada y está en una fase en donde le cuesta mucho más ocultarse, ¿no? Y por lo tanto está pues mucho más accesible. Después de la fase de la oposición, los 12 grados posteriores a la oposición, la Luna comienza a menguar y aquí la energía emocional comienza a disiparse, pero el conflicto subyacente entre el Sol y la Luna sigue presente. La tensión es todavía palpable, aunque se esté moviendo hacia una fase de resolución o de liberación. Sin embargo, la Luna sigue sufriendo los efectos de la oposición, especialmente en términos de su relación con el Sol. Durante la Luna llena,
que es el momento exacto de la oposición, la luna está completamente iluminada por el sol. Pero esto no es necesariamente algo positivo desde la perspectiva de Benezra. La luna llena es un momento de máxima visibilidad, pero también de tensión emocional y de enorme polarización. Esta fase se considera desfavorable porque aunque la luna brilla intensamente, está en un punto de conflicto directo con el sol, lo que puede generar crisis internas y conflictos externos. Esto es una desgracia y la luz plena de la luna durante la oposición representa un estado de tensión máxima entre las necesidades emocionales y las demandas conscientes. Es un momento donde las emociones están al máximo, lo que puede provocar conflictos o crisis personales, familiares o emocionales. En una carta natal, la oposición Sol-Luna puede señalar una dicotomía entre la voluntad y las emociones, lo que lleva a conflictos internos. Si la luna está dentro de los 12 grados de la oposición con el Sol, en tránsito o en progresión, el individuo puede enfrentar un periodo de tensión emocional intensa, donde los deseos conscientes y las necesidades emocionales parecen ir en direcciones opuestas. Eso genera, por ejemplo, tensiones en nuestro devenir cotidiano y por lo tanto afecta la mayor parte de las veces a nuestra economía familiar. Economía afectiva. También puede atacar a la economía crematística, dineraria, pero sobre todo a la manera en que nos administramos en nuestras relaciones interpersonales. Porque la luna pues rige lo cotidiano y en lo cotidiano pues está nuestra relación hogareña, con la familia. Y esta oposición puede señalar conflictos domésticos o familiares que surgen debido a diferencias fundamentales entre lo que una persona quiere y lo que necesita emocionalmente. Durante este periodo, el individuo puede sentir una especie de desgaste emocional sobre las emociones, donde las emociones se vean confrontadas con la realidad consciente. Eso genera tensiones y dificultades para encontrar un equilibrio interno. Esta tercera condición de desgracia de la luna, cuando está a 12 grados antes o después de la oposición del Sol, señala un periodo de tensión emocional, de polarización y de conflictos internos. La luna, aunque en su fase llena y visible, está en un momento de conflicto máximo con el Sol, lo que provoca una serie de tensiones que pueden manifestarse en la vida emocional, familiar o personal. Este es un momento donde las energías de la luna y el Sol están desalineadas y las áreas de la vida que gobiernan pueden experimentar crisis o desafíos muy importantes. Bueno, os podéis preguntar, de la misma manera en que cuando veíamos a la luna cerca del Sol, ¿cómo afecta esto al planeta regente del signo donde esta oposición se produce? Por lo tanto, en el signo donde transita la luna, al oponerse. Si por ejemplo la luna está atravesando Escorpio, pues ¿cómo afecta eso al regente del eclipse? Al eclipse de la luna llena, ¿no? Entonces, el planeta que recibe esa oposición en la casa que rige, ¿cómo se ve afectado? También tomando en cuenta cómo la luna llena, al darse en un término, que puede ser otro planeta dentro del signo, pues cómo afecta eso pues a la luna, concretamente. Quiere decir que cuando nosotros estamos viendo una intervención de un planeta en un signo cualquiera, la acción del planeta está afectando al regente del signo. Pero cuando nosotros estamos viendo a un planeta en el término de otro en un signo cualquiera, en lugar de ver cómo eso afecta al planeta que rige el signo, aquí estamos viendo cómo afecta el regente del término al planeta que está actuando en ese lugar. Un detalle muy importante que supongo que analizaremos en algún vídeo donde tratemos acerca de cómo se interpretan las dignidades esenciales, que es un tema pues muy candente y en donde en términos generales vemos pues grandes fallos y una comprensión muy deficiente en los astrólogos modernos acerca de cómo se decodifican las dignidades esenciales, ¿vale? Pero bueno, eso es para otro momento y algunas veces me planteo si será mejor eso dejar solamente pues para los alumnos de Logos, porque es una visión que es muy singular de nuestra escuela, a pesar de que es el modo en que la astrología tradicional antigua pues se interpreta, ¿vale? Y por lo tanto pues era muy notable, muy notorio y muy evidente cómo eso funcionaba en otros tiempos, ¿no? Cuando la luna está en oposición al Sol, en su fase llena, dentro de un signo,
El planeta regente de este signo juega un papel importante porque recibe a la Luna en su dominio. En este caso, el regente del signo debe gestionar o moderar la tensión creada por la oposición. Es aquí lo que vamos a hacer es analizar cómo esto afecta al planeta regente, tanto en función del signo en el que se encuentra la Luna, como del término dentro de ese signo. El planeta regente del signo donde transita la Luna en oposición al Sol actúa como mediador de las energías lunares. Este planeta recibe las cualidades de la Luna y debe gestionar el conflicto que surge de la oposición con el Sol, lo que puede crear tensiones y desafíos dependiendo de la naturaleza del planeta regente y de su estado en la carta. Por ejemplo, si estamos hablando de la Luna en Tauro en oposición al Sol en Escorpio. Si la Luna llena ocurre en Tauro, signo regido por Venus, mientras el Sol está en Escorpio, signo regido por Marte, entonces Venus es el planeta que recibe a la Luna en oposición. Venus en este caso debe mediar la tensión entre las energías lunares emocionales. Tauro es un signo de estabilidad, es un signo terrenal, y las energías solares intensas y transformadoras que se encuentran en Escorpio. Si Venus está en una posición favorable, por ejemplo en uno de sus domicilios, como Libra o talmente en Tauro, podría tener la capacidad de suavizar la tensión y armonizar las cualidades emocionales de la Luna con las transformaciones representadas por el Sol en Escorpio. Sin embargo, si Venus está en una posición débil o recibe malos aspectos, su capacidad para mitigar el conflicto podría verse limitada, lo que intensificaría la tensión emocional en la posición. Dentro de cada signo, los términos o confines, como estábamos comentando antes, son subdivisiones regidas por diferentes planetas, lo que añade una capa adicional de interpretación. Si la Luna ocurre en un término regido por un planeta distinto al regente del signo, este planeta también tendrá una influencia sobre la manifestación de la Luna en oposición. Si, por ejemplo, se encontrara en términos de Saturno dentro de Tauro, ¿no? Los últimos grados. Si la Luna en Tauro está dentro del término de Saturno, la influencia de Saturno también entra en juego. Aunque Venus sea el regente del signo de Tauro, Saturno retribuye a la Luna, porque es el comisionista, es quien la comisiona, y porque gobierna el término específico en el que la Luna se encuentra. Esto implica que Saturno puede aportar una influencia de restricción, limitación o estructura emocional o a la energía emocional de la Luna. La Luna trabaja para Venus, pero las condiciones bajo las cuales trabaja son condiciones dictadas por Saturno. También hay la posibilidad de la mitigación e intensificación de la tensión por parte del regente. Si el término pertenece a un maléfico como Saturno o Marte, decimos la tensión de la oposición puede verse intensificada. En el caso de Saturno, su influencia puede traer sentimientos de frustración, retrasos o restricciones. Sin embargo, y esto es a donde vamos, si el término pertenece a un benéfico como Júpiter o Venus, eso puede suavizar las dificultades emocionales y ayudar a la persona a encontrar una forma más armoniosa de lidiar con la oposición. Implicaciones prácticas. Cuando la Luna llena está en un signo, el planeta regente del signo debe gestionar el conflicto emocional y consciente entre la Luna y el Sol. Dependiendo de la dignidad del regente, este planeta puede tener la capacidad de mitigar o de intensificar las tensiones emocionales. Si la oposición ocurre en un signo regido por un benéfico, como Tauro o Libra, regidos por Venus, o Sagitario y Piscis, regidos por Júpiter, es probable que el regente pueda ayudar a suavizar la intensidad de la oposición. Si la oposición ocurre en un signo regido por un maléfico, como Escorpio, Capricornio o Aries, el regente puede intensificar el conflicto emocional, haciendo que la resolución de la oposición sea más desafiante y creando situaciones de mayor estrés o confrontación. Por lo tanto, cuando la luna llena se da en un signo, el planeta regente de ese signo actúa como un mediador entre las energías de la luna y el sol en oposición, y su capacidad para mitigar e intensificar la tensión depende de su dignidad y estado en la carta. Además, el término en el que se encuentra la luna añade otra capa de interpretación, ya que el planeta regente de ese término también influirá en cómo se manifiestan las energías de la oposición. Entonces, este enfoque puede revelar cómo se experimentan las tensiones y qué tipo de energía domina durante este importante evento lunar. Muy bien, hemos hecho una introducción general a lo que son las aflicciones de la luna. El texto de referencia es el texto de Ben Ezra, el capítulo 5 del libro de la introducción.
y por lo tanto, pues yo remito a ese texto si queréis, pues tomar en cuenta lo que son esos factores, aunque está bastante más explicado con otras referencias en este vídeo. Es decir, el capítulo 5 es un capítulo bastante corto en el texto, de Benezra. Dado que solamente hemos tratado las 3 primeras y la introducción general, en el día de mañana pues vamos a seguir con las diferentes condiciones y también un tema que voy a enfocar al principio de la sesión de mañana, que se define como la reducción fenomenológica, ¿no? Porque la reducción fenomenológica, a pesar de que es un concepto de la filosofía contemporánea muy cercana pues a nuestros días, la ejecuta pues Edmund Husserl, que fue un fenomenólogo, un filósofo fenomenólogo de cariz existencialista, creo que explica muy bien cómo funciona en realidad la luna, ¿no? Porque la luna representa el modo en que nosotros filtramos la realidad. Entonces daré una explicación muy sucinta de lo que es la epogé de Husserl, la reducción fenomenológica, y luego pues seguiremos con la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y creo que podremos llegar incluso hasta la octava condición mañana para explicar pues estas aflicciones. Bien, esperando que os haya gustado y os haya sido de provecho el vídeo de hoy, pues nada, pues yo no hago sino despedirme ya. No sin antes deciros que si queréis realmente pues seguir recibiendo el material que producimos en Logos Astrológico, pues para la comunidad de YouTube, pues que os suscribáis, que le deis a la campanita y comentad y volved a comentar, porque estaré encantado de daros respuesta, pues si acabo por aclararme cómo se gestiona de manera más cómoda pues la recepción de los mensajes que algunas veces pues no me llegan. De todas maneras, en todo caso, yo os explico. Esta es una dimensión, podríamos llamarlo así, exotérica con X, de lo que es la enseñanza en Logos. Hay una dimensión esotérica, la dimensión profunda, donde hablamos acerca de implicaciones prácticas, teoría aplicada, y explicamos pues, los tips que son esenciales para llevar esto a término y explicarlo en profundidad, pues para que lo podáis aplicar en la lectura de vuestras cartas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Con lo cual, estas explicaciones que doy aquí, espero que sean aleccionadoras y os sirvan, pero para llevarlas a la práctica yo creo que sería muy interesante que os planteáis seguir un curso. Entonces, bueno, eso sabéis que siempre está abierto. En el canal pues tenéis los enlaces para informaros pues a través de mi socio, Roger. Y ahora en el mes de noviembre vamos a abrir un nuevo curso. También vamos a tener talleres prácticos a los que os vais a poder apuntar por un precio muy módico, en donde veréis pues cómo esto se aplica a las cartas que vosotros mismos aportéis. Con lo cual vamos a hacer análisis en vivo de cartas natales, tomando en cuenta pues las técnicas pues de la astrología tradicional, y estoy seguro que os va a apasionar y os va a gustar, porque es bastante impresionante. Muy bien, pues nada, pues esperando que os haya sido de provecho. Yo estoy muy contento de estar todos los días con vosotros. Un abrazo muy fuerte y nos emplazamos para el día de mañana, en donde seguiremos hablando de las aflicciones de la luna. Muy buenos días y a seguir bien.